Bienvenidos una vez más a la sección de 22 curiosidades y una vez más el turno es de quien ustedes eligieron. En esta ocasión se trata de Canon de Géminis y como este es un video que desde hace mucho estaban esperando, sin duda lo disfrutarán. 1. De acuerdo con su perfil en la enciclopedia Tyson, Canon es capaz de utilizar la técnica Another Dimension tal como su hermano Saga. Sin embargo, no ha habido ni una sola ocasión en que se le haya visto utilizarla, lo que lo convierte en el único santo de Géminis en no haberla ejecutado nunca. 2. El maestro de Canon es su propio hermano Saga. No, mentira. Ese es un mito que muchos aficionados han creído a lo largo de los años, y es que esta teoría no tiene sustento ni en la serie ni en el manga. Más bien, los hechos apuntan a que tanto él como su gemelo se entrenaron a sí mismos. Eso sí, al parecer el entrenamiento que Canon llevó a cabo es muy posible que lo hiciera imitando las técnicas que veía en su hermano, pero como ya mencioné, todo esto lo hacía por su cuenta. 3. En el anime clásico, Canon se presenta delante de Poseidón como el dragón marino, aun cuando él sabía que no lo era. Pero años después, cuando se enfrenta a Ikki de Fénix, se presenta con el santo de bronce como Canon de Géminis, cuando esta vez era ya el general marino. 4. Aunque mucho se ha dicho sobre si Canon es el verdadero dragón marino, tema que incluso hemos analizado en este canal, las referencias dentro de la historia clásica no dan pruebas de lo contrario. Una de ellas es que Sorrento de Sirena siempre supo su verdadera identidad y no estuvo en contra de su nombramiento como general marino. De hecho, en determinado momento lo llegó a llamar traidor, con lo que reconoció de forma indirecta que era el legítimo dragón del mar, pero jamás lo llamó usurpador. 5. Como mencioné antes, Ikki de Fénix fue su rival durante la batalla en el Templo Marino. Lo interesante es que Canon tiene muchas similitudes con su entonces rival. Ambos se mostraron en un inicio como antagonistas, pero después se aliaron con el bando de los buenos. Ambos se enfrentaron y vencieron a un juez del inframundo. Ambos prefieren pelear solos. Ambos tienen un hermano de personalidad opuesta y ambos se presentan siempre de forma altiva al inicio de una batalla. ¿Conoces alguna otra similitud entre estos dos guerreros? Déjala en los comentarios. 6. Su nombre está basado en la isla Canon que se encuentra en Irlanda, y la razón por la que Kurumada eligió dicho nombre fue simple y sencillamente porque le gustó cómo sonaba esa palabra. 7. Y ya que hablamos de su nombre, según dijo Masami Kurumada en una entrevista, inicialmente Canon no se llamaría así. En cambio, habría llevado el nombre Sega, que es el femenino de Saga. ¿Acaso pensaba originalmente que fuese una mujer? 8. Aunque se dice que Saga y Canon son de personalidad idéntica, este último ha demostrado tener un mayor carácter. Y es que no solo no posee el problema de doble personalidad de su hermano, sino que luego de traicionar a Athena tuvo el valor de dar la cara y redimirse, mientras que Saga optó por suicidarse tras haber cometido el mismo pecado. 9. En el manga existe una escena en la que Canon habla con Eurídice en el inframundo. En ella, la amada de Orfeo le explica el plan que han tramado para introducirse en Giudecca sin ser vistos, a lo que Canon reacciona preocupado ante la mínima falla de sus compañeros y la consecuente muerte de estos. 10. Y continuando con las diferencias entre el manga y el anime, en el formato impreso Canon se diferencia de su hermano por tener el cabello un poco más corto y en apariencia algo menos erizado. Eso sí, en el manga no tiene cabello azul sino rubio al igual que su gemelo. 11. En la figura vintage de Bandai se representaba a Canon con el color de cabello y ojos con los que se mostró al Saga malvado en el anime clásico. Además, como dato adicional, existía otro error en el empaque, pues en él decía claramente que el personaje era dragón marino, mientras que la figura que lo representaba era un caballo de mar o hipocampo. 12. Y para continuar con los errores que con el tiempo se han convertido en curiosidades, seguro que no te habías dado cuenta que en el opening Soldier Dream, Canon también aparece con el cabello gris del Saga malvado. 13. En el tráiler del videojuego Saint Seiya Online, cuando Canon se enfrenta a Radamantis, se sacrifica al igual que lo vimos en el anime para poder vencer a su rival. Sin embargo, luego de esto podemos ver una escena en la que se muestra que en realidad no murió, apareciendo inconsciente pero vivo en lo que parece ser una playa. 14. Además del patriarca y de Saga, nadie más en el santuario sabía de la existencia de Canon, ni siquiera el resto de los santos dorados. La razón de esto era para que en caso de que Saga muriese, su hermano gemelo tomara su lugar como santo de Géminis, y así el ejército de Athena no debilitara su estabilidad emocional por haber perdido al que es considerado por generaciones el santo más poderoso. Todo esto como parte de las estrategias militares del patriarca. 15. Su técnica Triángulo Dorado, la cual se asemeja en poder y consecuencias a la otra dimensión de Saga, hace alusión al Triángulo de las Bermudas, región en la cual supuestamente desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro alguno, y la cual se ubica en el Océano Atlántico, justo el océano que protegía a Canon como general marino. 16. Durante la saga de Hades vemos la escena en la que Canon observa la destrucción del templo marino tras la derrota de Poseidón, manteniéndose de pie al lado del pilar que resguardaba.
Sin embargo, en el manga sus acciones no son tan pasivas, pues tras darse cuenta de los males que ha cometido, decide ayudar a los Santos de Bronce y aparecer justo para salvar a Athena, interponiéndose en la trayectoria del tridente que Poseidón le había arrojado a la diosa. 17. Su primera aparición en el anime se dio justo en el episodio 100, titulado El Emperador Poseidón retorna a la Guerra Sagrada. Por su parte, en el manga aparece por primera vez en el capítulo 47 llamado Melodía Mortal. 18. En Latinoamérica, la voz de Canon es realizada por 6 diferentes actores de doblaje: Armando Larumbe y Mario Castañeda en la serie clásica, Javier Rivero en la saga de Hades para formato DVD, y Daniel Lassi, Gabriel Ortiz y Héctor Moreno en la saga de Hades para televisión. 19. Según la enciclopedia Tyson, Canon tiene 28 años de edad en el momento de su aparición, mide 1,88 m y es Grecia su lugar de entrenamiento y nacimiento. 20. Tomando como referencia el anime, Canon tuvo un total de 9 enfrentamientos, incluida la prueba que le hace Milo en el templo de Atena. De estos, resultó vencedor en 4, sin incluir su sacrificio contra Radamantis, lo que le otorga un índice de victorias del 44.44%. 21. De las 6 películas oficiales de la franquicia, Canon únicamente apareció en una, el Tenkaigen Overture. En ella se le ve junto a Shion y los otros santos dorados, mientras es juzgado por los 12 dioses del Olimpo. En cuanto al resto de sus apariciones, lo hemos podido ver, además del manga y el anime clásicos, en los mangas Episodio G y Episodio G Assassin, en los videojuegos Saint Seiya Hades y Saint Seiya Sanctuary Battle, así como en los animes Saint Seiya Omega y Saint Seiya Soul of Gold, siendo en ambos casos en forma de cameo. Y 22. Es uno de los 2 personajes de la historia de Saint Seiya que ha portado de forma legítima ropajes de 2 distintos ejércitos. En su caso, vistió la Scale del dragón marino y el Clot dorado de Géminis. Si quieres saber quién es el otro personaje, quédate al final del video. Y hasta aquí las curiosidades de Canon de Géminis. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y si quieres enterarte de un nuevo video de curiosidades o de cualquier otro que suba, puedes suscribirte al canal para que YouTube te avise. Aunque claro, no olvides tener activa la campana de notificaciones. Los próximos videos en aparecer en el canal serán la segunda parte del organigrama del ejército de Hades, el capítulo 5 del audiomanga de Saint Show y un video especial que estoy preparando para cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores. Así que te recuerdo una vez más, si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Mando saludos a Hades Picoy, KVN Uchiha Hades, Pedro Salazar, Edson Ruiz y el stripper de YouTube, por haber sido los primeros en comentar en la primera parte del organigrama de Hades. Además, un saludo especial a Peter Espíritu, por compartirlo de forma tan elegante. Por último, mando saludos a aquellos que los han solicitado: Jorge Manuel, Ángel de Jesús Díaz, The Show de la Caraja Rossi, Carlos González E., Lancelot el Caballero Errante, David Emiliano, Alberto Gabriel Guevara, Sebas de Piscis, Asmeraid Crisóstomo y Neo Cloud. Yo soy Cal, y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime. El segundo personaje es Suikyo de Copa y Garuda.